Antes de comenzar, les recuerdo que a menos que se especifique en la descripción del video, esta historia no es de mi autoría, solo me encargo de promocionarlo. Después del capítulo 10, usted tendrá que dirigirse a la página donde esté ubicada, la historia original, links en la descripción. Capítulo 3. El nuevo yo. Hacía mucho tiempo que el sol se había puesto cuando el bibliotecario jefe deslizó el último libro en su estante correspondiente. Silbando para sí misma por un trabajo bien hecho y pensamientos llenos de imágenes de la comida que su esposo dijo que prepararía esta noche, apagó las luces y salió por la puerta trasera para poder cerrar la biblioteca por la noche. Confiada en que todo estaría como lo dejó cuando regresó a primera hora de la mañana. Hazel esperó 5 minutos después de que cesara todo el ruido en la biblioteca y ya no pudiera escuchar los pensamientos de la bibliotecaria antes de sacar la cabeza de la sala de calderas. Una vez que estuvo satisfecha de que no había nadie alrededor, se arrastró el resto del camino para salir. La antorcha prestada estaba en una mano, y rápidamente la encendió para iluminar las pilas oscuras. En la otra mano sostenía una lata de spam y una cuchara de plástico que había encontrado en una de las habitaciones traseras de la biblioteca. Probablemente era el comedor de los bibliotecarios, a juzgar por el microondas y la cafetera. Saltando sobre la parte superior de una mesa cercana, se sentó con las piernas cruzadas debajo de ella y abrió la lata. Sus ojos recorrieron las estanterías frente a ella mientras un leve ceño se asentaba en su rostro. Probablemente se estaba acercando el momento de que ella siguiera adelante. En parte porque había estado viviendo en esta biblioteca durante la mayor parte de una semana, lo que significaba que se estaba quedando sin la comida que había tomado de Private Drive. En parte porque lo que había encontrado hasta ahora era menos que útil. Empezó su búsqueda en el lugar obvio, la sección de no ficción. Hazel no esperaba encontrar nada allí y no se sintió decepcionada. No hay libros sobre cómo acceder a talentos mágicos ocultos. No hay libros de historia que hablen de brujas como si fueran reales. La magia realmente era algo que se había perdido y olvidado. Perdido, no imaginario. Había encontrado una sección en la sección de no ficción que proporcionaba algo de apoyo a sus suposiciones. La sección de folclore. Cuentos de hadas celtas, historias de los hermanos Grimm, incluso cuentos de América o África. Los cuentos populares estaban llenos de criaturas fantásticas y lanzadores de hechizos, pero en los tiempos modernos desaparecieron. Los libros decían que era porque la magia era solo una explicación que las culturas antiguas usaban para explicar lo que no entendían, y gracias a la ciencia, la teoría de la magia ya no era necesaria y podía abandonarse con seguridad. Hazel llegó a una conclusión diferente. Sabía que la magia era real. Que ella se teletransportara a esta biblioteca era prueba suficiente de eso. Si la magia solía ser de conocimiento común y luego se olvidaba, eso significaba que algo había sucedido. Tal vez una guerra entre brujas y gente normal que perdieron las primeras. Tal vez una enfermedad que acabó con la mayoría de las familias capaces de hacer magia. Tal vez cualquier poder que fluía a través de sus venas y las de su madre se había diluido o debilitado y necesitaba siglos y siglos para regresar. Sin importar la explicación, sus preocupaciones parecían confirmarse. Su madre probablemente tuvo que explorar los límites de su habilidad por su cuenta, lo que significaba que Hazel también lo haría. Un pensamiento pasó por su cabeza, y lo reflexionó por un momento. Si había heredado su magia de su madre, y su madre presumiblemente la había obtenido de uno de los padres de ella y de tía Petunia, ¿por qué ese padre no le había enseñado lo que sabía a su madre? ¿Por qué la tía Petunia lo consideraría tan antinatural si creció con eso? Se encogió de hombros, apartando la pregunta de su mente y metiéndola en la caja mental que contenía todas las demás preguntas que tenía y que sabía que nunca serían respondidas. Tal vez si pudiera descubrir cómo convocar al fantasma de su madre, porque eso era algo que aparecía con demasiada frecuencia en el folclore para no ser verdad, podría preguntar, pero de lo contrario no había nada más que pudiera hacer al respecto. El problema de tratar de emular seres mágicos en el folclore era que ninguno de ellos era el tipo de persona que ella quería ser. La mayoría de las brujas de las que trataban las historias hablaban de ellas maldiciendo a la gente o elaborando venenos o haciendo algo más horrible. Ellos fueron la causa de todo lo malo que sucedió, y cuando los mataron, la vida de todos los demás volvió a la normalidad. Esa parecía ser la moraleja detrás de todos ellos. Matar a la bruja lo más rápido posible, o las cosas irían de mal en peor. No es que las brujas humanas fueran las cosas más peligrosas en los cuentos populares. Eso sería ignorar a los vampiros, los espíritus malignos y las enormes bestias con las que los grandes héroes tenían que luchar.
Y cuanto menos se diga sobre las hadas absolutamente terroríficas de Irlanda, mejor. Rápidamente había decidido no ir nunca allí, incluso si los problemas se calmaban. Una vez que decidió que la gran mayoría de la sección de no ficción no valía para ella, centró su atención en la ficción. Asel sonrió ante ese pensamiento. Normalmente, cualquiera que busque un consejo en los libros de fantasía se reiría con razón, pero lo que ella buscaba allí era diferente. Ella no estaba buscando pistas sobre los cómo de la magia. Era obvio que tendría que pensar en eso por su cuenta. Quería ideas para los que, si estaba atrapada experimentando para aprender algo útil sobre la magia, también podría tener ideas con las que trabajar. Podía y haría la suya propia, pero no había ninguna razón para no empezar con una lista ya hecha. Hubiera sido aún más feliz con ese plan si la ficción hubiera sido de más ayuda, pero lamentablemente no lo fue. Para obtener tantas ideas como pudo, había estado hojeando más que sentarse y leer realmente, por lo que era posible que se hubiera perdido algo, pero por lo que vio, las brujas y los magos generalmente caían en las mismas categorías que en folclore. O eran los villanos que tenían que ser derrotados antes de que pudieran destruir el mundo, o eran los hombres y mujeres mayores que le dieron una baratija al héroe que blandía la espada que lo ayudaría en su búsqueda. No se menciona cómo hicieron lo que hicieron, y las pocas veces que los magos se embarcaron en aventuras, siempre desaparecieron a la mitad solo para aparecer nuevamente al final del libro. Tal vez fue porque tantos magos en las historias se basaron en los magos en los cuentos de hadas. Eso explicaría la consistencia. Lamiendo la lata y la cuchara hasta dejarlas limpias, arrojó la lata al aire varias veces mientras reflexionaba sobre su situación. Tenía que haber una razón por la que los cuentos populares se centraran en los artículos, y no creía que fuera por falta de imaginación. ¿Podría ser que los propios juguetes fueran el verdadero poder disponible? Sería la primera en admitir que no sabía casi nada de magia. Podía teletransportarse y, con esfuerzo, podía bloquear y desbloquear puertas, pero eso era todo. Podría ser que la razón por la que tantos magos tenían objetos mágicos a mano era que ella solo podía hacer mucho con su fuerza de voluntad, por lo que las brujas de antaño hacían que estas cosas hicieran más de lo que podían hacer por sí mismas. Eso explicaría por qué las historias siempre mostraban que el mago tenía la herramienta adecuada para el trabajo. Ya estaban usando esas herramientas en sus propias vidas, así que cuando el niño héroe del destino acudió a ellos en busca de ayuda para derrotar cualquier mal que amenazara a la Tierra, sus propias baratijas eran la única ayuda que podían brindar de manera realista. Pensándolo por segunda vez, asintió. Eso tenía mucho más sentido que los magos siendo terribles ratas que simplemente recolectaban un montón de basura. También significaba que estaba atrapada en un mal lugar. Odiaba las artes y la artesanía. Nunca había mostrado ningún talento natural para las artes, y había escuchado la misma opinión durante demasiados años de parte de demasiados maestros cada vez que les daban algún proyecto artístico como tarea. A diferencia de los otros niños de su clase, no tenía un padre que la ayudara o hiciera todo por ella como siempre hacía la madre de Teresa. Tía Petunia no se dignaría a hacer eso, y Dudley había disfrutado tanto arruinando el primer proyecto que le habían asignado que a partir de ese momento tuvo que trabajar en su tarea tarde en la noche cuando los otros Dursley dormían. Trabajar en dibujos con pegamento y purpurina en una oscuridad casi total no era propicio para realizar maravillosas obras de arte. Asel negó con la cabeza y dejó esas preocupaciones a un lado. Si tuviera que hacer cosas para usar su magia de la manera más efectiva, se ocuparía de eso más tarde. Ahora mismo todavía tenía cosas que quería probar. Dejando la lata vacía sobre la mesa, regresó brevemente a la sala de calderas. Cuando salió, sus manos estaban vacías de la cuchara, pero ahora sostenía 3 novelas de bolsillo. De todos los libros de la biblioteca, estos eran los más interesantes. Si bien la mayoría de los libros que había encontrado mostraban a los magos como aliados y compinches, estos tenían a los magos como personajes principales, aunque en el espacio y lidiando con extraterrestres y pistolas láser. Debido a que los magos eran las personas más importantes, los libros en realidad detallaban un poco cómo supuestamente usaban sus hechizos. Los magos del espacio parecían relativamente limitados en su opinión. Ninguno de ellos podía teletransportarse, por ejemplo, y aunque podían sentir emociones hasta cierto punto, no podían escuchar pensamientos como ella, tenían un par de trucos que parecían útiles. Nublar las mentes de las personas era una habilidad que podía ver aplicada a demasiados problemas. Pero eso era algo con lo que jugar después. Esta noche, tenía otras 2 cosas que quería probar. Cerró los ojos y respiró hondo, luego lo dejó salir.
Una de las características clave de la magia de los magos del espacio era que no se basaban en sus emociones. De hecho, afirmaron que usar la ira y el miedo fue el camino que llevó a otros usuarios de magia a convertirse en villanos malvados como en las otras historias. En cambio, se trataban de paz y calma, usando algo llamado meditación para calmar sus mentes. Un diccionario, una enciclopedia y luego un par de libros de autoayuda al azar le habían dicho que era realmente la meditación, y a partir de ahí tenía su próxima prueba. Podía recordar con demasiada facilidad cuántas veces falló en su teletransportación porque no estaba enojada por lo correcto. Si pudiera estar tranquila pero aún así estar en el estado de ánimo adecuado para usar su magia, eso haría que todo fuera mucho más fácil. Hacer un hechizo correcto una de cada 3 o 4 veces no era una señal de un mago talentoso. Más respiraciones profundas iban y venían, y con cada una trataba de no pensar en nada en absoluto. Estaba lejos de ser simple, pero todos los libros de autoayuda habían dicho que no necesitaba tener una mente completamente en blanco. Solo necesitaba no detenerse en ninguno de sus pensamientos. Si se asomaban, los dejaba volar y se enfocaba en la sensación de calma que quería. Esta era la segunda noche que había intentado este método. La noche anterior, no lo había logrado cuando el sol estaba en la cima del horizonte, pero sintió que estaba cerca. Ahora era una nueva noche, y ella quería hacerlo bien. 3 veces tuvo que saltar de la mesa para ir al baño o beber un vaso de agua, y otra vez se preparó un sándwich de mantequilla de maní, pero tarde en la noche podía sentir que su mente se relajaba. Era casi como si se estuviera quedando dormida, pero sabía que todavía estaba completamente despierta. En cambio, nada podría molestarla. Aquí no. Al abrir los ojos, miró la lata que aún estaba sobre la mesa. «Muévete», ordenó. La lata se quedó allí. Un momento de frustración amenazó con brotar, pero en este lugar tranquilo era fácil pincharlo y dejar que se dispersara en la nada. Irse. Respaldo. Arriba. Aún así, la lata no hizo nada, y ella inclinó la cabeza y buscó una forma diferente de obtener lo que quería. Cuando se teletransportó, tuvo que pensar a dónde quería ir y cuánto deseaba estar allí. Las pocas veces que había intentado abrir y cerrar una puerta, se imaginaba una llave girando en el ojo de la cerradura. La segunda opción, la clave, le pareció correcta. Tal vez podría imaginar algo levantando la lata en lugar de que la lata flotara en el aire por sí sola. Ese pensamiento desencadenó otro, y saltó de la mesa para volver a uno de los libreros. En su búsqueda de respuestas, había encontrado un libro que no contaba una historia, sino que era un libro de reglas para un complicado juego de mesa. Hablaba de diferentes personajes que podrían ser los jugadores, y algunos de ellos tenían hechizos mágicos, incluido un hechizo para mover cosas. Efectivamente, tan pronto como pasó las páginas sobre el personaje del mago, vio la descripción de una mano que se movería y tocaría las cosas. Eso podría funcionar. Volvió a la mesa, cerró los ojos y se concentró. Esta vez ella no estaba pensando en nada. Uno de los mismos libros que enseñaban meditación mencionaba ser consciente de los movimientos de su cuerpo. Para crear una mano mágica, necesitaba saber cómo se sentía su propia mano. No tenía forma de saber cuánto tiempo estuvo allí sentada, doblando los dedos primero uno por uno, luego 2 en tándem, luego 3. Cerrando su puño antes de abrirlo de nuevo. La piel de su palma y el dorso de su mano se estiraba y se curvaba mientras los huesos y músculos que imaginaba podía sentir se movían con cada movimiento. Sus dedos se movieron, enviando una sensación de ondulación desde el lado meñique de su palma hasta el lado del pulgar. Los ojos de Asel se abrieron y cerró la mano un dedo a la vez antes de abrirlos todos a la vez e imaginar lo que quería. Un solo punto de luz apareció sobre la lata y se desplegó como una flor en primavera. Una flor que brillaba con un azul pálido y tenía solo 5 pétalos, 4 en un lado y el último en un ángulo. Los pétalos se espesaron y se volvieron redondos, y luego los nuevos dedos se relajaron. Apagó la antorcha, pero la luz de la mano fantasmal no iluminó las pilas. Simplemente se quedó allí, lo único que tenía a la vista hasta que volvió a encender la linterna con un gesto de reconocimiento. No estaba allí de verdad. Era una imagen en su mente, como la llave que abriría las puertas. Eso estaría bien mientras hiciera lo que ella necesitaba. Ella dobló su dedo índice en un gesto casi de ven aquí, y el dedo índice de la mano fantasma hizo lo mismo. Una pequeña sonrisa vino a ella. Eso facilitó las cosas. La mano se movió con la suya, cayendo más rápido que su mano carnosa, hasta que estuvo solo un par de centímetros por encima de la lata. Sus dedos se cerraron como si estuviera sosteniendo algo, su mano se levantó. Y la mano fantasma se levantó con la lata firmemente en su agarre.
Otro gesto, y la mano fantasma arrojó la lata al aire y la atrapó cuando volvió a caer. Dejó caer la lata para poder llevarla a la basura, dejó que la mano en su mente desapareciera en una bocanada de humo brillante y su sonrisa se convirtió en una mueca y una risa silenciosa burbujeó en su pecho. ¿Y qué si tenía que usar una solución alternativa? Ahora podía mover cosas con la mente. Eso fue suficiente éxito por esta noche. Había encontrado algunos libros que quería leer por diversión, e iba a hacerlo hasta que se fuera a la cama. Mañana podría empezar con lo último que necesitaba para despedirse de Greater Winging. Su sueño esa noche fue más profundo de lo que pretendía, y cuando sus ojos finalmente se abrieron, abrió la puerta de la caldera para echar un vistazo y pudo ver que era tarde en la tarde, aunque todavía había mucha gente en la biblioteca. A diferencia de todos los días anteriores, esta vez realmente quería tener gente alrededor. No había manera de saber si lo que estaba a punto de hacer funcionaría si no hubiera gente cerca para probarlo. Sabía que su ropa no era bonita ni agradable, y menos cuando necesitaba lavarla en el fregadero porque solo trajo unos pocos juegos. Si quería visitar otras bibliotecas, necesitaría algún hechizo que evitara que alguien le prestara atención y la echara como hizo la bibliotecaria aquí el primer día que llegó. De esa manera podría entrar y salir y hacer lo que quisiera, y a nadie le importaría. Hazel se burló de sí misma cuando ese pensamiento se hundió por completo. En Little Winging, había sido ignorada, quisiera o no, y ahora tenía que hacer que la gente la dejara en paz. Eso era típico de su suerte. O bien. Era lo que era. Por lo menos, tenía mucha experiencia en ser ignorada. Se había pensado más que un poco en esta idea, y el éxito en la creación de una mano mágica la noche anterior había reforzado su confianza. Ella podría hacer esto. Cerró la puerta y luego sus ojos. Su respiración se hizo más lenta, y sin esfuerzo sino con intención, apartó su anticipación. Tenía que hacerlo bien. Ella iba a hacerlo bien. Una vez que encontró su mente en el mismo estado de calma que tenía antes, lentamente y con cuidado invocó recuerdos de cuando fue ignorada. Los miró uno por uno, ignorando la frustración, la ira y la tristeza que se producían al ser pasados por alto y, en cambio, se centró en esa nebulosa sensación de estar completamente sola a pesar de todas las personas que la rodeaban. Como si estuviera en su propio pequeño mundo, pasó a través de multitudes sin que los ojos hicieran más que mirar hacia ella por un momento antes de seguir adelante. Le dolía el pecho por la sensación de estar tan malditamente aislada y sola, y las lágrimas picaban en sus ojos. Al abrirlos, liberó todos esos sentimientos con una gran exhalación y un pequeño sollozo silencioso. Lo que salió de sus labios no fue aire. Salió una nube de humo, y vio que la envolvía como una manta que intentaba y fallaba en ofrecer el más mínimo consuelo. Sin embargo, extendió un dedo para intentar acariciarlo y, al igual que había hecho con la multitud, su dedo se deslizó a través del humo sin el menor indicio de resistencia. Se secó las lágrimas de la cara y sacudió la cabeza. Era una imagen en su mente, como la mano que hizo, y eso era todo lo que podría ser. En este momento, era hora de que ella se moviera. Colgando su mochila sobre sus hombros, abrió la puerta de la sala de calderas y salió para caminar entre otras personas por primera vez en una semana. Cuando la primera persona, una mujer de aspecto angustiado que intentaba acorralar a un trío de niños pequeños, miró en su dirección, Hazel casi pudo sentir que su corazón saltaba un par de latidos por la repentina preocupación. Su destello de miedo volvió a calmarse cuando los ojos de la mujer la recorrieron y ella volvió a los niños. Una sonrisa apareció en sus labios mientras se alejaba de la familia. Allí estaba ella, vestida con ropa vieja y andrajosa y calcetines sucios, pero a pesar de todo eso, la mujer no veía nada malo en ella. Era la cosa menos interesante que alguien había visto jamás, y ella iba a aprovechar eso para todo lo que valía. Hazel casi saltó el resto del camino hacia la puerta principal, y una mirada detrás de ella mostró que el mismo bibliotecario que la había perseguido afuera el primer día que estuvo aquí estaba una vez más sentado en el escritorio. La mujer mayor no podía verla, pero Hazel, no obstante, sacó la lengua y movió las manos a ambos lados de la cabeza. Su buen humor la llevó hasta la puerta, pero tan pronto como la abrió una ráfaga de viento la golpeó y la empujó hacia adentro con un escalofrío. La nieve en el suelo se había derretido en su mayor parte, pero parecía que hacía más frío ahora que la noche en que ella llegó. Miró su ropa con un gemido mental. No había forma de que esto le hiciera ningún bien para protegerla de los vientos invernales. Si ya hacía tanto frío, solo podía imaginar cuánto peor sería esta noche. Pero tampoco puedo quedarme exactamente aquí, pensó, levantando su mochila de nuevo y sintiendo la falta de peso.
No me queda mucho en cuanto a comida, así que también necesito algo de eso. Supongo que me dirijo al Tesco. Preparándose esta vez, abrió la puerta y se empujó hacia los terribles vientos. Finalmente encontró la calle principal, y desde allí fue relativamente fácil encontrar el familiar logo azul y rojo del supermercado. Este sería su único destino de compras. Tendría todo lo que necesitaba, y más importante aún, ya estaba aquí y podía salir del frío. Su concentración en su hechizo de ignorarme se rompió en el camino a la tienda, y cuando llegó allí, se agachó por la parte de atrás y se acurrucó junto a un contenedor de basura para tener protección contra el viento al menos. Aquí afuera, en el frío, era mucho más difícil intentar caer en la meditación, pero su desesperación parecía funcionar tan bien como la ira o el miedo. Un hilo de humo salió de sus labios y la envolvió, al menos, y eso era todo lo que realmente importaba. Recién ignorada, se apresuró a entrar en la tienda, y suspiró aliviada por el calor del interior. La ropa primero, decidió. La comida que podría conseguir después. No se veía a nadie más en la sección de ropa, pero aún así se movió rápidamente para tomar varios pares de jeans en un par de tallas, igual que muchas camisas y un suéter nuevo. Los estantes para zapatos estaban entre ella y el vestuario, por lo que también fue una parada rápida para agarrar un par de zapatillas. Corriendo hacia los vestuarios, cerró la puerta, echó llave y se desplomó contra la pared. Incluso sabiendo que ella era efectivamente invisible, todavía había un elemento de pánico. No lo había sentido cuando estaba en la biblioteca, probablemente porque ya se estaba yendo, pero que la echaran de la tienda antes de que tuviera todo lo que había venido a buscar sería un desastre. Un poco de prueba y error fue todo lo que se necesitó para averiguar qué talla de ropa realmente le quedaba bien, incluso si el hecho de que la ropa aún le quedara suelta fue un poco decepcionante. Sabía que era más pequeña que todos los demás en su clase y que toda la ropa de Dudley era varias tallas demasiado grande, pero no creía que fuera tan malo. Ahora vestida con su nuevo atuendo y luciendo como una chica real, quitó las etiquetas de la ropa y echó un vistazo a los precios enumerados con una sensación de hundimiento en el estómago. Sacó su cuaderno para hacer las sumas, luego sacó el fajo de billetes que había sacado del bolso de tía Petunia y los contó. Incluso si se limitaba a un solo atuendo más las zapatillas deportivas, no tenía suficiente, y eso sin contar el abrigo y los guantes que también necesitaría. Ni la comida, de la que no podía prescindir en absoluto. Ahora deseaba haber agarrado más dinero antes de irse. La tía Petunia y el tío Vernon le debían ropa abrigada que realmente le quedara bien, por lo menos, no es que alguna vez hubieran gastado ese dinero en ella. El pensamiento había sido uno que vino de un ataque de resentimiento, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. La forma en que la trataron toda su vida fue la razón por la que tuvo que huir en primer lugar. Si hubieran estado dispuestos a darle, aunque sea una fracción del amor y cuidado que derramaron sobre Dudley, habría sido perfectamente feliz quedándose con ellos. ¿No querían gastar dinero en mí? Arrancó una hoja de papel de su libro y con enojo escribió una nota para quien haya encontrado la pila de ropa que estaba dejando atrás. Bien. Pueden compensarlo ahora. Comuníquese con Vernon Dursley para el pago de la ropa. Su dirección es Private Drive número 4, Little Winging, Surrey. Mirando la nota nuevamente, agregó el número de teléfono de la casa y un momento después agregó, y la comida que me llevo también. Eso debería cubrir todo lo que necesitaba. Su tía y su tío estarían furiosos cuando se enteraran de esto, pero ahora mismo no le importaba. ¿No la querían en su casa? Bien. Lo mínimo que podían hacer era cubrir sus gastos ahora que estaba fuera de sus vidas para siempre. Lejos al norte, en un lugar que Asel nunca podría haber imaginado, se alzaba un castillo achaparrado que había sido una escuela de magia durante casi 1000 años. Era un lugar de maravillas y peligros, de belleza y hechos oscuros. La habitación en la cima de una de las torres más bajas de este castillo era la ubicación de la oficina del director de esta escuela, una habitación con muebles blandos, retratos que se movían por sí mismos en sus marcos dorados y una gran cantidad de chucherías que cumplían funciones completamente misteriosas para cualquiera excepto para el propio director. Ahora mismo, en esa habitación, uno de esos aparatos cobró vida por primera vez en 8 años. Giró como un trompo sobre su estante y dejó escapar un silbido agudo lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos de sus tumbas. Los directores anteriores en sus marcos se taparon los oídos con las manos y se gritaron unos a otros como si uno de ellos fuera el responsable del sonido desgarrador. El director actual, el que había configurado este dispositivo para monitorear el estado de una sala muy específica y alertarlo si algo le sucedía, habría estado ansioso por saber que su alarma estaba sonando.
Desafortunadamente para él, actualmente estaba en el continente en medio de una reunión de la Confederación Internacional de Magos, solo uno de los muchos roles que tenía. Hacía 2 días que se había ido y no volvería hasta dentro de 5. Su Fénix, que acababa de pasar por un día ardiente, estaba sentado en su bolsillo en forma de pollito. Durante un minuto sólido, el dispositivo chilló y chilló, hasta que finalmente se quedó en silencio una vez más. Los retratos se destaparon lentamente los oídos y suspiraron ante el regreso del bendito silencio, y volvieron a lo que habían estado haciendo antes del inicio del ruido. Dormir, en su mayor parte. Los retratos, hay que decirlo, no tenían el mejor recuerdo. Podían recordar lo que sabían cuando los recuerdos utilizados en su creación se agregaron a la pintura y, si estaban vinculados a una tarea específica, podían recordar lo que se necesitaba para completarla. De lo contrario, los tejemanejes de los humanos vivos a su alrededor tendían a permanecer en sus mentes solo unas pocas horas antes de perderse. Cuando el director de esta escuela regresó, ninguno de los retratos recordaría la alarma sonando. ¡Qué desafortunado! Asel dejó la nota junto a su ropa, y mientras lo hacía casi podía sentir que su corazón se volvía más ligero en su pecho. Se sentía bien, de alguna manera, romper con los Dursley. Ellos no la querían de regreso, y ella no tenía intención de volver a verlos nunca más. Ella era libre. Gratis no era lo mismo que preparado, por supuesto, y salió del vestidor para agarrar un grueso abrigo rosa, guantes, bufanda y varias mudas de calcetines y ropa interior. Las etiquetas y bolsas para todos estos se agregaron a todas las otras cosas que estaba dejando atrás, y se envolvió en el humo que la hizo imperceptible. Su siguiente parada fue la sección de comida. A pesar de las 3 mudas de ropa en su bolso, todavía tenía mucho espacio para más latas y rebanadas de pan. Luego estaban las baterías, para proporcionar electricidad a la antorcha que estaba tomando prestada a largo plazo de la biblioteca. Con eso, salió por la puerta de la tienda sin que nadie se diera cuenta. El viento seguía siendo helado, pero abrigada como estaba, apenas podía sentirlo. En cambio, se dirigió hacia el sol poniente hasta que encontró un conjunto de vías de tren y cambió de rumbo, siguiendo el camino de hierro mientras sacaba un mapa de su mochila. Una vez desplegado, reveló varios puntos marcados con tinta azul, el más cercano de los cuales estaba a solo 2 condados. El tiempo que había pasado en la biblioteca no había sido únicamente para hojear libros de fantasía y, a pesar de lo que había encontrado, no podía renunciar por completo a la idea de encontrar algún tipo de maestro que la ayudara a descubrir todo lo que podía hacer. Una búsqueda rápida en algunas guías de viaje le había dado una lista de varios sitios que se suponía que eran mágicos de una forma u otra. Si quedaba alguien que pudiera enseñarle, estos serían los mejores lugares para buscar. El primero en su lista era, por supuesto, el sitio más clásico, uno que estaba segura era conocido en todo el mundo. Era hora de visitar Stonehenge. Muchísimas gracias por ver, recuerden darle al botón de like si les gustó el video, y suscribirse si les gusta el contenido en general.